Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Te estoy sonriendo, pero estamos todos destrozados con lo que ha ocurrido en España, esta enorme tragedia inesperada y exageradamente dramática. España ha estado de luto oficial por 3 días y bueno, supongo que el luto seguirá para la gente, para los damnificados, para la gente pues que ha perdido familiares, para la gente que ha perdido cosas, e incluso para la gente que se ha salvado, pero que es muy difícil vivir en una ciudad y no conocer a nadie que haya tenido problemas leves, medianos o graves. Así que este vídeo que vamos a ver hoy es sobre ropa de mercadillo, pero de ninguna forma quiero que lo tomes como una superficialidad, que no creas que yo estoy pensando en la ropa, totalmente ajena a la tragedia que están viviendo tantos en España. Pero también creo que en los momentos complicados nunca está de más encontrar también algo con lo que evadirnos, pensar en otra cosa, relajarnos un momento. Así que si quieres relajarte un momento, ver algo agradable, divertido, quédate. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te muestro cosas del día a día de mi vida en este país, principalmente cosas que nos interesan a las mujeres. Sobre todo ropa, compritas, algunos viajes y charlamos bastante. Bueno, esta semana me fui al mercadillo, aquí muy cerquita de donde vivo, cerca de Lisboa, y encontré un montón de cosas entre 1 y 3,5 euros. Y con estas prendas, como si me conoces, sabes que suelo hacer, me he armado un montón de conjuntos nuevos o he completado conjuntos que tenía. Bueno, lo primero que te quiero mostrar, 1 euro. 1 euro, joyitas. Mira, conseguí otra vez una de estas pulseritas. Yo ya te las mostré porque en verano me las compré. Pero las dos que me compré este verano, la verdad es que el color se empezó a poner feo. Así que me he comprado un esmalte transparente para pintarlas. Eso fue un truco que una de vosotras me dijo, así que lo voy a probar. La tengo aquí, nuevita, impecable, y me la voy a poner. Aquí la tenemos, es muy bonita, es con piedrecita, en blanco y rosa, y no sé por qué, trae aquí un dije de un 8. Yo creo que esto es el símbolo del infinito o algo así. Bueno, la verdad es que los dijes no es lo que más me gusta. Me da terror que se me enganchen en el volante cuando voy conduciendo, así que pues tal vez se los saque. Bueno, y además en el mercadillo me conseguí también por 1 euro unas gotas. Yo ya te mostré en mi canal que yo me compré unas gotas en Temu y las amo, están impecables de color, pero el piquito se ha torcido y entonces una se cae. Así que cuando vi estas en el mercadillo, doradas, son un poco diferentes, porque aquí son más finas que las típicas gotas y también son un poco más largas. Así que vamos a ver qué tal. Aquí dice que son de acero, así que si son de acero, pues deberían aguantarse de color. ¿Qué te parecen? A mí la verdad es que me gustan más las de Temu porque son más gruesitas, pero estas no las veo nada mal. Así que por 1 euro, la verdad es que creo que ha sido una buena compra. Bueno, ya enjollada, vamos al primer conjunto. El primer conjunto que te voy a mostrar son dos prendas que yo ya tenía en casa, lo que sea calzado y bolso también. Así que con una prenda del mercadillo me he completado un conjunto. Así que este conjunto, para como lo tengo armado ahora, 2 euros. Mira lo que me encontré. Estoy encantada. Es un kimono de Bershka. Y bueno, yo te digo, lo vi en la mesa a 2 euros y me abalancé. Esto es Bershka tamaño M.
Los kimonos creo que es algo que se usa siempre y que es algo intemporal. Yo tengo 2 kimonos de Bershka que me los compré hace un par de años, pero yo los últimos años no he vuelto a ver. Así que pienso que esto será, obviamente, en el mercadillo, bueno, de esta época, de estas colecciones pasadas. Es de manga larga, no es muy abrigado, es de una tela suavecita, bastante finita, está súper arrugado. Te lo estoy mostrando tal como lo he traído. Es bastante, bastante larguito y bueno, sin más, es un kimono. Después le voy a tirar, a cortar esta tirita porque no me gusta nada. Bueno, yo llegué a casa y dije, ¿esto con qué lo pongo? Como sabes, a mí me encanta organizarme la ropa por conjuntos. Y mira, tenía esto, una blusa de Sara, súper coqueta, aquí con sus bolsillitos, que es la típica camisa, digamos, así un poquito de media estación, porque tiene el cuellito alto. Es decir, que esto en pleno verano, no, yo en verano también me he visto bastante informal. Así que esto es ideal con algo con lo que te puedas cubrir los brazos cuando ya está un poquito más fresco, pero que no te tape este detalle. Y bueno, yo esto lo tenía conjuntado y lo sigo teniendo exactamente igual con unos vaqueros tipo legging, es decir, unos vaqueros bien pegados al cuerpo. ¿Ves? Son estos que me quedan un poquito grandes, están un poquito estirados. Estos son de suite blanco, tamaño 40 y a mí me quedan un poquito grandes. Bueno, tienen aquí que te puedes poner un cinturón, en mi caso, para ajustármelo y que no se me caiga. Y como me suele ocurrir, a mí me quedan un poco largos. Así que yo este tipo de ropa normalmente me lo pongo con botas. Para mí, con botas altas, lo mejor son los leggings, los pantalones muy, muy ajustados, que no te hagan ningún tipo de bolsa entre lo que es la pierna con el pantalón y la bota. Así que me lo voy a probar para que veas cómo queda. Aquí están las botas con las que me lo puse, unas botas de tacón marrones de ante, que me encantan. Y por otro lado le puse este bolsito color, no sé, camel, creo que es esto, es un camel así bastante fuerte, porque este kimono tiene tonos así naranjita, medio, bueno, un color ocre, digamos, y un poco naranjita. Así que creo que con esto queda bien. Ya ves, para este tiempo que no hace todavía demasiado frío, estoy de manga corta, pero protegida con esto por si refresca un poco, cuellito alto, botas altas y estoy fresca, estoy cómoda y conjunto nuevo por 2 euritos. Y vamos al siguiente. El siguiente conjunto es Sara. Es todo nuevo. Todas las prendas aquí son nuevas y cada prenda me costó 2 euros. Así que conjunto nuevo por 4 euros. Mira, una camisa de rayas color burdeos. No, no sé si es burdeos, te diría que es un marrón medio rojizo, un tono que está súper de moda para este otoño, es camisa de Zara, es pequeñita, es un tamaño XS, pero en el mercadillo yo me lo pruebo todo. Yo en el mercadillo estaba con una chaqueta, me la saqué y me probé la camisa. Lo importante es que te quede cómoda de aquí, que la manga te llegue hasta aquí y que te cierren los botones. Esa es la prueba
que yo les hago a las camisas. Por eso, yo siempre que voy al mercadillo me voy con ropa estratégica. Es decir, por ejemplo, en este caso me fui con una camiseta manga larga, que finita, y luego un abrigo por arriba. Me saco el abrigo y perfectamente da para probarte las cosas. Porque si te vas con un jersey gordo, ya no te puedes probar camisa. Y también me fui al mercadillo con unos leggings, no son leggings, son esos que son de gimnasia, no me acuerdo cómo se llaman. O sea, lo más finito, finito, casi unas medias. ¿Por qué? Para poder probarme también los pantalones. Así que, sí, no, como es difícil probarse en el mercadillo, pero hay que tener estas pequeñas estrategias. Bueno, una camisa de Zara, camisa súper clásica, tradicional de toda la vida, una camisa de rayas. Y mira, exactamente en el mismo tono, aunque los pantalones sí, ya son más burdeos. Y esto te diría que es un marrón, ahí también medio burdeos. Y me conseguí unos pantalones de Zara que dudo que estén muy de moda este año, pero a mí este tipo de pantalón me encanta. Son pantalones vaqueros, mira la cantidad de bolsillos que tiene esto, con un millón de cremalleras. Pero bueno, es un pantalón vaquero Zara Basic número 36. 36. Yo te digo, siempre te lo digo, yo después del verano he adelgazado un poco. Yo estos me los probé en el mercadillo, arriba, como te digo, de estas medias de gimnasia. Me los pude subir hasta arriba, el botón me cerró y efectivamente cuando me los vi en el espejo, perfecto. Pero el eterno problema, me quedan larguísimos. Así que un día de estos vamos a agarrar tijeras y vamos a hacer un vídeo, vamos a conversar de algo y a ver si tomo la decisión y corto este vaquero y otros también que te voy a mostrar. Así que bueno, conjunto nuevo, 2 euros. 2 euros son cuatro. Con 4 euros, mira, un conjunto súper, súper de moda, sobre todo por los colores. Esto no sé si es lo de más moda del mundo, tal vez no, pero no dejan de ser unos vaqueros clásicos. Te pones la camisa, por ejemplo, por afuera y da igual, quién sabe si tiene bolsillos o no tiene bolsillos. Mira, tienen este efecto aquí, deshilachadito, y esto a mí me está encantando. Yo creo que voy a adoptar este estilo y entonces mi costura va a pasar a ser simplemente cortar y cortar con cabeza, que me queden los dos iguales. Después intentar deshilachar un poco o, no sé, lo vamos a probar en un vídeo. Mira qué maravilla, no hay que coser. Bueno, vamos a ver si me puedo poner esto también con botas, porque esto, te digo, me sobra un tramo así. Así que vamos a ver qué complementos le ponemos. Nadie podrá decir que este conjunto es de última moda. La verdad es que cuando me lo vi con las botas altas no me gustó tanto. Tengo otras botas marrones bajas, así que creo que para salir me lo pondría con las botas bajas. La excelente noticia es que con botas no necesito ni cortarlos ni hacerles nada. Eso es lo bueno del invierno, que en los pantalones, que siempre me quedan largos, estos pantalones ajustaditos, pues los doblo hasta donde lo necesito, me pongo las botas por arriba y un trabajo menos. Bueno, como has visto, la camisa está sin planchar, me parece que le da un poquito más de gracia ponerle el cuellito así un poco subido. Pero es una XS de manga perfecta, está bien. De aquí tal vez me tironea un poquito, la verdad es que sí, es una XS. Pero bueno, sin hacer movimientos raros, estamos perfectos.
prendas. Y como pudiste ver, la camisa también es antigua, porque la parte de atrás es larga precisamente cuando se usaban los leggings y entonces las camisas largas para taparte por atrás. Yo te la mostré con un abrigo porque en esta época del año es bastante probable que para salir me llevara un abrigo. Así que, bueno, ha sido otra idea de pura casualidad, las dos prendas de Sara, 2 € cada una, el conjunto nuevo, 4 €. Y la siguiente idea que te traigo es de mango. También son dos piezas que conseguí en el mercadillo, en este caso un poquito más caras. Es decir, que el mercadillo es igual que la tienda. Mango está más caro que Sara. En el mercadillo también. Estas dos prendas me costaron 3,5 € cada una y son unos pantalones parecidos a estos, pero, es decir, unos vaqueros pitillo, también son antiguos, porque son de la época en que venían con flores bordadas. Todo esto es en azul. Bueno, aquí lo tenemos. El conjunto de mango, 7 €, 3,5 € cada prenda. Bueno, empezamos entonces con la parte de abajo. Estos también son un 36. Y lo mismo, te digo que me los probé en el mercadillo y perfecto, me subieron, me cerraron, me quedan perfectos. Lo mismo, son pitillo y son bien, bien ajustados, pero desde que yo no engorde, a mí me quedan bien. Bueno, un azul oscuro, ¿ves? Corte vaquero, con un poquito de stretch, unos pantalones bien buenos de mango, yo encantada. Ahora, mira, ¿ves? Aquí está el detalle que yo te decía, de los tiempos en los que se usaban estos bordados. De todas formas, también te digo que yo cuando me busco pantalones, yo tiendo a buscar pantalones que tengan algún detalle. Porque como a mí me encanta armar la ropa por conjuntos, tampoco me divierte tener, no sé, 5 pantalones blancos básicos, 5 pantalones negros básicos. No, porque para eso podría tener uno o dos si fuera un modelo parecido. Entonces, a mí me encanta así con algunos detalles porque es el pantalón azul básico, pero que tiene algo especial. Y como esto está en la parte alta de la pierna, lo lógico sería ponerle algo, o por aquí o por aquí, es decir, algo corto pero que no te lo tape entero. Y en la misma mesa encontré este jersey, que es un jersey del estilo de los que te mostré en otro vídeo. Estos jerseys bien finitos, ves así caladitos, bueno, no caladitos, es que el punto es así un poquito abierto y no son de lana, esto es de algodón. Esto es también mango y también es un S. No, mira, es un, no sé, no, Europa S, sí, mango S. Y es un jersey corto, ¿ves? A mí me encantan estos modelos porque como yo soy baja, creo que la ropa así demasiado larga tal vez no es lo que más me favorece. Como soy baja, me parece que un corte así, un corte más corto, hace pues que el resto de mi cuerpo se vea un poco más y entonces creo que me favorece. Es un jersey totalmente básico, como ves, cuello redondo, manga larga, con un puño muy, muy pequeñito y aquí abajo es sueltito, bien, bien ancho, mira. Así que este es el tipo de cosas que a mí me encanta. Corta, pero no pegada. Así que me lo voy a poner y vamos a ver qué tal. Voy a intentar ponerle botas, porque tengo el mismo problema. Me quedan larguísimos.
nada parecido. Muy moderno, la verdad es que no, porque estos bordados nos remiten a unos años atrás, que eso era típico. Pero, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta el conjunto. Es todo de mango, los pantalones me quedan como un guante, ya viste lo largos que me quedan. Pero con esas botas, con cualquier bota, con botas altas, no te preocupes con el largo de los pantalones. Eventualmente, cuando venga la primavera, si te los quieres poner con zapatillas, bueno, ahí les tienes que dar el tijeretazo. Bueno, te voy a mostrar más de cerca el bordado. A ver, ¿lo ves? Es en plateadito, parece blanco, visto aquí también, pero en realidad es un poco plateadito, tiene una pequeña línea como un doradito rojo y las hojitas verdes. Bueno, mira, casi me caigo. Así que este conjunto de mangos, si me lo hubiera comprado hace un par de años, pues tal vez me habría costado 50 euros el conjunto. A mí me costó 7 euros y estoy encantada. Ropita ideal para media estación. Ya has visto, un kimono, manga larga, con ropa fresquita por abajo, pero ya te puedes poner botas. La otra idea, camisa manga larga también, perfecta para media estación. Jersey finito, también ideal para media estación. Y la siguiente idea que te traigo, mira, me conseguí esta otra camisa en el mercadillo. Me costó 2 euros y con esto me armé un conjunto súper sencillo. Yo ya tenía en casa unos leggings negros que los tenía desconjuntados. No sé, me habían sobrado. Mira, la cintura ya está un poquito vencida, pero yo no lo pienso tirar porque de resto está perfecto. Y mira, tengo este cinturón elástico que se agarra por aquí. Así que yo me pongo estos leggings y para estar cómoda y no estármelo tironeando, que sientes así que está un poquito suelto, yo le pongo este elástico en la cintura y mira, estoy genial. Y bueno, me compré esta camisa porque me encantó la camisa cuando la vi. Pero ya me di cuenta que era un poquito grande para mí, porque esta es tamaño L y es de una marca que yo no conozco. ¿Qué marca es esto? No sé, García. García Jeans, marca L. Mira, no sé, pero esta tela es lo que en Argentina le llamamos villela. No sé si tiene otro nombre, creo que también es viliela o algo por el estilo con doble L, que es un algodón, yo me estuve informando en Google, es un algodón mezclado con lana. Entonces, pero una proporción muy pequeña de lana. Entonces, es esa tela súper suavecita, pero ya calentita. No es una camisa que te la pondrías en verano, verano. Bueno, la camisa me quedó súper, súper larga. Las mangas también me quedaron más largas de lo que a mí me habría gustado. Pero esto trae aquí, ¿ves el botoncito? Y la tira por aquí adentro está, que te la puedes remangar un poco y te la atas por aquí. Y como a mí me quedó no solamente súper larga, sino además bastante suelta, yo me la probé haciéndole un nudito por delante. Tú ves, cuando a mí las cosas me quedan grandes, yo voy siempre a la técnica del nudito. Y yo ya me la he probado, a mí me encantó cómo quedaba. Así que ahora creo que con botas negras te voy a mostrar esta otra idea. Conjunto nuevo, igual que el primero, 2 euros.
pesar de que muchas de vosotras ya me habéis dicho que no os gusta esta coronita, la verdad es que a mí tampoco tanto. Yo preferiría que no tuviera este pico. Pero con la humedad que hay, el pelo se me empieza a descontrolar, me empiezo a despeluchar rápido. Y entonces me molesta. Y entonces he dicho, me pongo la coronita ya que estoy vestida de negro. Bueno, ya visteis que esta camisa es enorme. Cuando te la mostré aquí arriba de la cama, pues ya viste, es gigantesca. Pero yo creo que con el nudito le he encontrado una buena solución. Es bastante calentita, me la pondría como es larga, como te he mostrado, con leggings y botas. Así que yo creo que también es otra idea genial para esta época del año. Te repito, camisas de manga larga, kimono, así digamos de manga larga, de tonos oscuros, y la otra idea, jerseys finitos. Y todos estos modelos, como has visto, pues con pantalones y todo lo que te he mostrado hoy con botas, porque o leggings o pantalones pitillo ajustado. Que ya te digo, no sé si será la última moda. A mí me encanta la ropa, pero no me preocupo mucho con la última moda, francamente. Esto habrá sido última moda hace unos años. En ese momento era el deseo de todas. Bueno, mira, el deseo de todas yo lo tengo hoy. Bueno, y la última idea que te traigo también es un jersey de Zara. Como ves, ya lo tengo preparado aquí con un top porque es caladito. Bueno, esto yo ya lo tenía en casa, no cuenta. Pero en el mercadillo me encontré este jersey de Sara, que es un tamaño M, ¿ves? Tamaño M. Bien caladito, corto, ¿ves? Con su manguita así ancha, me parece precioso. Es Sara y además me parece que esto está súper de moda. Esto no lo veo realmente nada antiguo. Este me costó 3,5 euros. Bueno, lo compré en una de las mesas que estaba, me lo probé. Te digo, este tipo de cosas te lo pruebas así, ves que de hombro te queda bien, ves hasta dónde te llega de cintura y en principio la manga pues debería tener un largo normal. Y en la mesa de los 2 euros encontré estos pantalones. ¿Qué es lo que te digo? No es que me vuelvan loca y que me fascinen. Mira, larguísimos. Pero son los típicos pantalones vaqueros, así de un gris clarito. Pero como te digo, yo cuando veo un pantalón que tiene un detalle diferente, eso es lo que a mí me tienta, porque yo ya tengo vaquero gris, entonces ¿para qué quiero otro vaquero gris? No le veo la gracia. Pero mire, encontré estos que tienen aquí todo este detalle negro con lentejuelas, bastante llamativo, pero a la vez, la verdad es que me parece más o menos discreto, porque el pantalón en sí es discreto. ¿Ves? Son unos pantalones vaqueros de un gris clarito, no tienen nada en especial a no ser este detalle. Creo que esto sería una guarda. Bueno, estos pantalones son de marca desconocida. Aquí dice Selection by S. Oliver. No tengo la menor idea. Y, mira, aquí está, Siena. No tengo ni idea qué marca es. Y a mí estos pantalones me quedan un poco grandes. Yo me los traje igual, como te digo, porque yo veo un pantalón vaquero, que es algo súper ponible, por 2 euros, pero con un detalle especial, a mí me agarra el tentazo. Y la verdad es que me quedan un poquito grandes, entonces no me los podría poner con algo dentro de la cintura porque me hacen un poquito de bolsa adelante. Entonces pensé con este jersey, un jersey que te tape justo hasta ahí donde te hace un poquito de bolsa, si no te queda muy bien de cintura, sea por grande, sea por pequeño. Bueno, ¿ves? Con un jersey o largo o corto, en este caso corto, porque fue el que yo encontré. Esto es gris, tiene este detalle en negro y aquí el problema es la parte de abajo. Mira, como además es un número más grande que el mío,
Es que me sobra todo esto y tal vez me sobra hasta un poquito más. Yo los doblé por aquí. Cuando los pantalones son un poco grandes, si tú te los pones con botas, es que se te arruga todo. Para mí eso queda horrible. Para mí, bota alta tiene que ser con algo que no tenga ninguna arruga, que sea así. O un pitillo totalmente pegado o unos leggings. Pero pantalones que se te arruga todo, eso me parece espantoso. Así que yo creo que esto te lo voy a mostrar con unas zapatillas blancas, que tampoco me parece lo ideal. Tal vez con unas zapatillas blancas, pero que tuvieran algún detalle en negro. Pero creo que te lo voy a tener que mostrar así, a no ser que lo doble para adentro. Y vamos a ver qué complemento le ponemos. A mí la verdad es que estos pantalones me han encantado, me han gustado más puestos que en la mano, pero sí es verdad que me quedan un poquito grandes. Así que teniendo en cuenta que me han costado solamente 2 euros, puede que me anime y me los lleve a la costurera para que me los ajuste un poquito más, para que no me hagan bolsa y ya que estamos, para que los corte bien por abajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo te haya entretenido. Espero que hayas sacado alguna idea interesante. Espero que si has sido afectada por la catástrofe en España, que esto te haya servido para distraerte un ratito y pasar un momento agradable conmigo. Bueno, si te ha gustado, no te olvides de dejarme un like. Te aviso que aquí tengo más conjuntos del mercadillo, porque he comprado, te digo, por 2 euros tantas cosas, pero no te lo quería mostrar todo hoy para que no se nos haga tan largo. Así que si te ha gustado, déjame like. Y si tengo muchos likes, pronto os muestro el resto. Bueno, os mando un beso grande y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.